Ubico nació el 10 de noviembre de 1878 en la ciudad de Guatemala, hijo de Arturo Ubico Ruela, abogado y político guatemalteco, presidente de la Asamblea Nacional Legislativa durante gran parte de los 22 años del gobierno de Manuel Estrada Cabrera. Sus padrinos de bautizo fueron el presidente Justo Rufino Barrios y la primera dama Francisca de Barrios. El haber nacido y poder ser parte de la clase alta hizo que pudiese permitir asistir a las instituciones educativas más prestigiosas, recibiendo educación complementaria en escuelas militares de Estados Unidos y Europa. En Guatemala ingresó en la Escuela Politécnica, pero no terminó sus estudios militares. Sin embargo, obtuvo una gran cantidad de conocimiento. Fue general de la brigada a los 28 años de edad. Luego fue gobernador de Retauleu, cargo en el cual siguió la línea militar del gobierno de Estrada Cabrera. Se distinguió como administrador capaz, efectivo y autoritario. En enero de 1920 fue nombrado ministro de Fomento por Manuel Estrada Cabrera, pero renunció cuando la Asamblea General Legislativa declaró mentalmente incompetente a aquel gobernante. En 1921 participó en la Junta Militar organizada por José María Orellana. Con Orellana alcanzó el grado de general de división y fue nombrado para ser el primer designado a la presidencia y jefe de la policía secreta en 1922. Sin embargo, Ubico regresó pronto a la política, pues se creía destinado a llevar a Guatemala al desarrollo y el progreso. Por esta razón, envió varias propuestas a la ley de Congreso, algunas de las cuales fueron aprobadas. A pesar de ello, tras algunas desavenencias con el general Orellana, pasó a la oposición hasta la muerte de este en 1926, cuando el sucesor de Orellana, el general y presidente interino Lázaro Chacón, convocó a elecciones. Ubico fundó el Partido Liberal Progresista y participó en contra del mismo Chacón en dicho proceso. Los guatemaltecos durante su gobierno lo llegan a conocer con los sobrenombres de El Número 5 o Napoleón de Centroamérica. A finales de 1930, cuando murió Lázaro Chacón, víctima de un derrame cerebral, el país venía de una época de caos político y social, aumento de delincuencia y una crisis económica lamentable. La población pedía un personaje que pueda llegarlos a salvar de esta crisis social que estaba viviendo, y el regreso a una forma de gobierno autoritario parecía la condición necesaria para mantener y mejorar las condiciones anteriores. Ubico surgió como candidato único a la presidencia durante la crisis de 1930. El partido que lo propuso fue el Partido Liberal Progresista, que en este entonces se decía que era el más organizado políticamente. El general Ubico gozaba de buena reputación y muy conocido, contaba con 50 años de edad. Tenía fama de buen administrador tanto por los ciudadanos como de diplomáticos extranjeros. El régimen de Ubico se caracterizó por los intentos de estabilizar las finanzas de Estado, para lo cual redujo el gasto público. Uno de sus principales objetivos fue lograr la reorganización de la administración pública. Para la construcción de carreras empleó trabajo forzado de indígenas que eran vigilados por el Departamento Militar de Diseño y construcción de carreteras y reclutados a la fuerza mediante la ley de la vagancia. Su administración fue útil para el monopolio bananero de la United Fruit Company de los Estados Unidos, que se benefició con la política estadounidense para Centroamérica durante la Segunda Guerra Mundial y había apoyado el ascenso de Ubico al poder. El gobierno de Ubico se inició poco después de la Gran Depresión de Estados Unidos. Asimismo, en 1933, Adolf Hitler tomó el poder en Alemania, 7 años antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Durante el gobierno del Tercer Reich en Alemania, que coincidió casi por completo con el régimen de Ubico en términos temporales, hubo rumores que suponían que los alemanes en la Verapaz querían establecerse como una nueva Alemania con la política nacional socialista de Hitler. A causa de los efectos de la Gran Depresión, que provocó una grande crisis del sistema capitalista a nivel mundial, la economía de Guatemala sufrió la caída de los precios de su principal producto de agroexportación, el café. De ese modo, para asegurar el cultivo, se buscó la permanencia de abundante mano de obra gratuita y semigratuita en las fincas cafetaleras, con el fin de minimizar costos y mantener ganancias.
En 1996 se promulgó la Ley contra la Vagancia y la Ley de la Vialidad. Por medio de esta ley se tenía por vago a los jornaleros que no pudieran demostrar haber prestado servicio por montos de entre 100 y 150 jornales en las fincas de los terratenientes, por lo cual se los enviaba a romper piedra a los caminos sin paga alguna. De esta forma ya no había necesidad de retenerlos en las fincas a la fuerza, pues a partir de entonces, con tal de evitar el trabajo en los caminos, se ofrecía voluntariamente para trabajar como jornaleros. Además de esta norma, impuso otras como prohibió el trabajo magisterial a la mujer casada, redujo las jubilaciones de algunos maestros retirados a cantidades de hasta 2 quetzales mensuales, que por ende resultaban insuficientes para subsistir. En estos años, los maestros ganaban al menos 15 quetzales al mes. Al principio de su gobierno, debido a la Gran Depresión, pospuso la construcción de nuevas escuelas primarias públicas y decretó la reparación de las ya existentes. Invirtió grandes sumas de dinero en miles de uniformes escolares y banderas de colores. Además de las normas impuestas, también se dedicó a la creación de diversos proyectos de índole gubernamental y la dotación de servicios de comunicación. Construyó el Palacio Nacional, Palacio de Correos, Palacio de la Nacional Tipografía, Casa Presidencial, Edificio de Sanidad Pública, Comisión Nacional del Café, Municipalidad de Guatemala, hospitales, Aeropuerto La Aurora, Edificio Congreso de la República, Aduana Central, Corte Suprema de Justicia y gran cantidad de carreteras y caminos. La Carta de los 311, llamada así porque contó con el aval de 311 firmas, principalmente de jóvenes universitarios, fue un documento enviado a Ubico tras la supresión de las garantías constitucionales que éste ordenó luego de las protestas de los estudiantes universitarios. Ubico no respondió favorablemente a esta carta, como se desprende de la segunda misiva que se dirigiera pocos días después, en la cual se exigía su renuncia. Ante las anteriores misivas y a causa del descontento popular generalizado, Ubico decidió renunciar el 1 de julio de 1944. Los escritores han dicho que Ubico renunció para evitar un inútil derramamiento de sangre en el país. Sin embargo, los opositores al régimen de Ubico indican que lo hizo para darle un escarmiento a Guatemala y que por eso dejó en su lugar a los 3 militares más beodos e incompetentes de su plana mayor: Eduardo Villagrán Ariza, Federico Ponce Baides y Buenaventura Pineda.